Usted elige 3 dígitos de 0 a 9 al azar sin reemplazo, y los coloca en el orden seleccionado. ¿Cuál es la probabilidad de que haya escrito los primeros 3 dígitos de su número de teléfono? Suponga que no hay repeticiones de dígitos en su número de teléfono, y también se nos pide que demos la respuesta como una fracción. Para encontrar la probabilidad de un evento, tomamos el número favorable de resultados y dividir por el número total de resultados. Entonces, para encontrar la probabilidad de este evento, comencemos por determinar el número total de resultados. ¿Cuál sería el número total de formas en que podemos elegir 3 dígitos de 0 a 9 al azar sin reemplazo cuando el orden es importante? Y hay un par de formas de hacer esto. Podemos usar un principio de conteo o también podríamos usar una permutación, nuevamente porque no hay repetición y el orden importa. No podemos usar una combinación porque una combinación significa que el orden no importa. Comencemos considerando el principio de conteo. Para hacer esto, consideramos seleccionar los 3 dígitos como 3 eventos independientes separados. Así que modelemos esto usando 3 barras horizontales. Llamaremos al primer evento de sub 1 para seleccionar el primer dígito, seguido de sub 2, y luego de sub 3. Entonces, usando el principio de conteo, determinamos el número de formas en que puede ocurrir cada uno de estos 3 eventos, y luego el producto nos dirá cuántas maneras puede ocurrir la secuencia de eventos. Entonces, para seleccionar el primer dígito, dado que hay 10 dígitos para seleccionar, hay 10 formas de seleccionar el primer dígito. Ahora, para el segundo dígito, nuevamente no hay reemplazo y, por lo tanto, ahora solo hay 9 dígitos para elegir o seleccionar, por lo que solo hay 9 formas de seleccionar el segundo dígito, seguido de solo 8 formas de seleccionar el tercer dígito porque ya se han usado 2 dígitos. Bueno, 10 veces 9 veces 8 es igual a 720, que es el número total de formas o el número total de resultados. Para seleccionar 3 dígitos de 10 dígitos al azar sin reemplazo cuando el pedido importa. Entonces nuestro denominador es 720. Y como mencioné anteriormente, también podríamos encontrar el número total de resultados utilizando una permutación. Porque tenemos 10 dígitos de 0 a 9, y estamos seleccionando 3 sin reemplazo. Y el orden importa, podríamos encontrar 10 permutar 3. Para encontrar el número total de resultados. Observe aquí, n es igual a 10, r es igual a 3. Por lo que tendríamos 10 factorial dividido por 10 menos 3 factorial, que sería 7 factorial. Simplificando, comenzamos expandiendo 10 factorial, que es 10 veces 9 veces 8, y me detendría aquí porque note cómo tenemos un factorial 7 en el denominador, por lo que escribiremos multiplicado por 7 factorial dividido por 7 factorial. Y de nuevo, observe cómo nuestro numerador es 10 factorial, simplemente no lo expandimos por completo, nos detuvimos en 7 factorial porque eso coincidía con el denominador. Entonces esto se simplifica a 1, observe cómo obtenemos el mismo resultado, 10 veces 9 veces 8 es igual a 720. Y ahora para el numerador, vamos a determinar el número favorable de resultados, lo que significa cuántas de estas permutaciones de estos 3 dígitos coincidirían con su número de teléfono, y solo uno de ellos coincidiría. Entonces, la probabilidad de este evento es 1 dividido por 720, que es lo que pide nuestra tarea, pero debido a que la probabilidad a menudo se expresa como un decimal o un porcentaje, también vamos a mostrarlos. Para convertir la fracción en decimal, realizaríamos una división, 1 dividida por 720. Y es por eso que dar una fracción es mejor. Vamos a tener que redondear aquí, sigamos adelante y redondeemos 4 decimales, y digamos que esto es aproximadamente 0,014. Entonces 0.0014 sería el decimal. Aproximación para nuestra probabilidad. Para convertir en un porcentaje, multiplicaríamos por 100 y agregaríamos un signo de porcentaje, que sería 0.14%. Pero nuevamente, en nuestra tarea, solo ingresaremos la probabilidad exacta, que sería la fracción. Espero que hayas encontrado esto útil.